¿Te imaginas crear tu propio alimento? No saborear la comida nunca y que solamente se cree en tu interior. No necesitar de nadie más para alimentarte, ni siquiera que tu mamá te tenga que hacer nada o tú tampoco. Y además que ese propio alimento te dé la energía necesaria para seguir viviendo. Pues ese es un proceso que las plantas llevan a cabo día con día y se le llama fotosíntesis. Y sé que te estarás preguntando qué es la fotosíntesis. Y en palabras biológicas, es un proceso en el que la luz se convierte en energía química en forma de azúcar. Esto quiere decir que se crean moléculas, principalmente de glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como producto para el ambiente. Y sé que te estarás preguntando, ¿pero qué quiere decir todo eso? Y explicado de una manera más sencilla, diría que consiste en la creación de energía por medio de la absorción de los rayos del sol para posteriormente sintetizar, esto quiere decir hacer más pequeñas moléculas orgánicas, que son las que contienen carbono, a partir de moléculas inorgánicas, que son las que no contienen carbono. Y de esto se deriva el metabolismo de las plantas, que es lo que genera que crezcan, que estén más bonitas, y muchos procesos que después resultan también útiles para nosotros los humanos. Y para que esto se lleve a cabo necesitamos tres factores importantes. La luz, que es la principal fuente de energía, el agua, que la usan para mezclarse con el dióxido de carbono y luz solar, y el principal de todos, la clorofila. Pero, ¿qué es la clorofila? Es lo que les otorga el color verde a las plantas. Se encuentra dentro de los cloroplastos, que son organelos, estructuras pequeñas de las células vegetales que contienen proteínas y enzimas. Las proteínas para las plantas es como comerse una carne roja. Pero hagamos una pausa en todo esto para explicarte qué son las enzimas, porque sé que nunca habías escuchado esa palabra. Y las enzimas, aunque no lo creas, es esa imagen que tienes a la izquierda que parecen hilos enredados. Y estas nos sirven para descomponer las raíces muertas, la materia orgánica y los fertilizantes no asimilados, que son los que las plantas no pueden tratar, para transformarlos en alimento y ayudarlas a mejorar su crecimiento y su floración. También potencia la capacidad de absorción de oxígeno de las plantas y las protege de contraer enfermedades. Ahora sí, sigamos con la explicación de la fotosíntesis. Esta se divide en dos fases. La fase lumínica, que es cuando la clorofila captura la luz del sol y ayuda a convertirla en alimento, y la fase oscura, que es donde las plantas necesitan dióxido de carbono de la atmósfera para generar glucosídicos. Los glucosídicos son componentes generados a partir de azúcar. Estos contienen azúcar. Y como bien lo dicen las fases, la lumínica se necesita de la luz y en la fase oscura ya no hay presencia de luz. Esto ocurre más internamente. Expliquemos cada una de ellas. Empecemos con la fase luminosa, que es donde la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADPH. El ATP y NADPH básicamente es energía. La planta come y genera energía, así como cuando tú comes y tienes energía. La molécula de la clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas se excitan. Esto quiere decir que generan una cadena de transporte, que es donde pasan los electrones para crear el ATP y el NADPH. Después, la ruptura de una molécula de agua en un proceso llamado fotólisis permite que una molécula de clorofila recupere el electrón que perdió al ser excitada previamente, lo que explicamos, y como bien sabes se requiere la excitación de varias moléculas de clorofila para llevar a cabo la fase luminosa, que es como tú, que necesitas 3 comidas al día para poder seguir teniendo energía. Finalmente, como resultado de esta fase, de la fotólisis de dos moléculas de agua se produce una molécula de oxígeno que es liberada a la atmósfera como producto para nosotros. Y eso es lo que sucede en la primera fase. Ahora sí pasemos a la segunda fase, que es la fase oscura, donde la planta utiliza el dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa, que es la que acabamos de ver, que genera la energía química, para sintetizar, hacer más pequeña, sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas, conocido como el ciclo de Calvin. Aquí te voy a dejar el QR donde podrás encontrar un mapa que explica un poquito más a fondo lo que es el ciclo de Calvin. Lo vamos a dejar un poquito de lado ya que es un proceso que pasa internamente y más complejo de explicar un poquito aparte de la fotosíntesis. Ahora sí, durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, que son las que te acabo de explicar previamente, el ATP y el NADPH, que es la energía, previamente formados crean glucosa, azúcar, a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. La incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos se conoce como fijación del carbono, que lo veremos más adelante. En este mapa te voy a dejar la explicación de lo que te acabo de decir en el video de una manera resumida.
Empecemos con el número 1, que es donde la energía luminosa es captada y absorbida gracias al pigmento verde de las plantas. Después la energía luminosa se transforma en energía química, las hojas absorben el dióxido de carbono, las raíces absorben de la tierra agua y minerales, y después estos crean energía lumínica, y así está creado la energía y la comida de las plantas, el alimento listo para ellas, la glucosa. Y aquí te voy a dejar otro pequeño mapa explicando la fotosíntesis. Ahora sí pasemos a la importancia de que las plantas hagan esto. Es de suma importancia ya que produce oxígeno y el oxígeno es vital para nosotros para poder respirar. También sirve como base de la cadena alimentaria, puesto que proporciona la principal fuente de energía para las plantas y posteriormente para los herbívoros y los carnívoros. Las plantas generan su propia energía que después puede ser consumida por un conejo para que posteriormente el conejo sea comido por un león. Y también hay otra cosa que entra dentro de este cuadro, que es la fijación del carbono que explicamos previamente en la fase oscura de la fotosíntesis. Las plantas fijan el dióxido de carbono convirtiéndolo en materia orgánica. Este gas que exhalamos al respirar es tóxico si no se mantiene dentro de ciertos límites, ya que el dióxido de carbono actúa como un gas de efecto invernadero, impidiendo que el exceso de calor que llega a la Tierra se libere hacia la atmósfera de buena forma. Se estima que cada año los organismos fotosintéticos fijan como sustancias orgánicas alrededor de 100,000 millones de toneladas de carbono, lo que nos ayuda también a disminuir el calentamiento global. Para esto nos sirve la fijación del carbono de las plantas, para poder tener menos contaminación y mucho menos calor. Y pues por todo esto y por más, gracias a las plantas por hacer la fotosíntesis y por su gran autonomía que nos derivan a muchas cosas más buenas para nosotros.